A reading. Lectura del profeta Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios, que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ellas el impuro, y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos, y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua. Siguiéndolos, gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Verbum Domini. Our God will Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Behold, the King will come. Miren, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. One day as Jesus Sucedió que un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él.
No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. Él, viendo la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados están perdonados. Los letrados y los fariseos se pusieron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué piensan en su interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor: hoy hemos visto cosas admirables. Brother Bob Fishman El hermano Bob Fishman es un hombre judío que aceptó la fe católica. Ha realizado un par de series en EWTN llamado El corazón de la familia, en donde utiliza la práctica judía de la enseñanza oral, las prácticas para enseñar acerca de las Escrituras. Cuenta historias de las Escrituras. Ha estado en el programa de Regreso a Casa y el programa del Padre Mitch también. Y al contar su propia historia, habla acerca de un momento muy significativo que finalmente llevó a su bautismo. Había sido criado dentro de un hogar judío, a pesar de que sus padres no practicaban en realidad mucho. Iban al templo 2 veces al año. Y él se incorporó a la Marina de Guerra cuando era joven y fue en la Marina, en el campo de entrenamiento. Antes de llegar al campo de entrenamiento, le preguntaron si cumplía la ley kosher. Él ha escuchado que la comida en las Fuerzas Armadas era bastante mala, así que él dijo: sí, cumplo la ley kosher, que su familia no lo hacía, pero él pensó que la comida iba a ser mejor. Así que le dijeron: bueno, si cumples la ley kosher, vas a tener que ir a la sinagoga los sábados. Y él dijo: bueno, está bien. Así que fue en el campo de entrenamiento que había un hombre que le preguntaba una y otra vez: ¿estás salvado? ¿Estás salvado? Y en sus propias palabras convirtió en una plaga. Todo el tiempo le preguntaba: ¿estás salvado? Así que le preguntó al rabino en el campo: ¿cuál es nuestra respuesta como judíos? Él dijo: hemos tenido como 300 profecías acerca del Mesías. Hemos hablado de ellos, hemos debatido al respecto. ¿Se refiere a Israel? ¿Se refiere al Mesías? Y luego él dice, la conclusión a la que llegó, cuenta, finalmente después de mirar todas esas profecías y de hablarlas con su rabino, dijo: llegué a la conclusión de que el Mesías tenía que ser Jesús. No podía ser nadie más. El Mesías era de la tribu de Judá, la tribu de Jesús. Era del linaje de David, igual que David, nacido en Belén. Sería herido por nuestras transgresiones, muertonado por nuestros pecados, abofeteado, escupido, vendido por 30 monedas de plata. E incluso el burro en el que montó en Jerusalén fue profetizado cientos de años antes que ocurriera. Ningún otro líder religioso fue así. Y luego dice, no hay profecías de ningún otro líder religioso. El cristianismo era diferente. Hubo más de 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento nada más. Esto lo separa de todas las demás religiones del mundo. Tenía que ser Jesús.
y no tuve ninguna otra opción sino creer. Su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección fueron predichas cientos de años antes que ocurriera. Esas profecías y el hecho de su realización literalmente cambiaron mi alma. Así que fue a diferentes denominaciones cristianas, finalmente fue bautizado por inmersión y él dice, sentí fuego en los huesos cuando recibí el bautismo. Hice lo que cualquier joven judío hace, llamé inmediatamente a mi madre. Así que le dice, mamá, ¿sabes qué? Adivina lo que hice esta noche, dime. Fui bautizado. Silencio. Dice, ¿qué pasó? Lo que me acabas de decir es como haberme clavado un cuchillo en el corazón. Y dice, ya no eres mi hijo. Y le colgó el teléfono. Pero luego cuenta una historia muy tierna de todo ese entusiasmo que realmente lo estremeció haber escuchado lo que su mamá le dijo. Su madre había sido fumadora durante muchos años y estaba muriendo de cáncer. Y él iba a visitarla, le hablaba acerca de Jesús. Y él sabía, por las iglesias en que había estado, que el Señor sana gente, incluso hasta el día de hoy. Así que él oró y oró para que Dios la sanase, pero no sucedió. Se enojó con Dios. Le preguntaba a Dios, ¿por qué no la sanas? Y escuchó que Dios le dijo en su corazón, dile quién soy. Le dijo, ¿quién eres? Soy el Dios de los que tienen el corazón roto. Soy el Dios que le ha de sostener la mano. Dile eso. Así que lo hizo. Y eso fue consuelo para ella. Y en el hospicio donde se encontraba ella, era un hospicio con otros pacientes también en el hospicio, él solía ir y contarle historias del Antiguo Testamento, de Daniel y David, y todas esas historias hermosas del Antiguo Testamento. Y con su don de poder ser capaz de enseñar sobre estas cosas, la gente solía escuchar de oídas, y cuando se daban cuenta que venían, se acercaban con sus sillas de ruedas y andadores, nada más para escuchar sus historias del Antiguo Testamento que le contaba su madre. Y él le decía a su madre, ¿por qué no aceptas a Jesús? Ella le decía, en mi casa donde me crié, ese nombre era utilizado como una maldición. Cada vez que dices eso, es como si estuvieses diciendo lo peor que pudieses decir. Él decía, ¿qué tal si utilizo la versión hebrea de su nombre? Yeshua, que significa Joshua. Estaría bien. Así que él empezó a decirle las historias de Yeshua, la mujer en el pozo, cómo él sanó al cojo, o como el paralítico del Evangelio de hoy, a los ciegos, etc. Y finalmente, ella aceptó el perdón de Cristo, de Yeshua, de Jesús. Acogió la fe cristiana antes de su muerte. En la primera lectura de hoy tenemos una profecía de Isaías. Y hemos de pensar en el hecho de que hubo dos grandes liberaciones para el pueblo de Israel. Como 1500 años antes de Cristo, Moisés lidera al pueblo de su esclavitud en Egipto para cruzar el desierto a la tierra prometida. Será alrededor del año 1000 antes de Cristo que el rey David uniría al reino. Pero como 500 años o un poco más, que el templo sería destruido, la ciudad fue destruida, y el pueblo es llevado en cautiverio a lo que hoy en día es Irak, en Babilonia. Pero Isaías es el que profetiza que serán liberados de ese cautiverio en Babilonia. Es la segunda gran liberación, y serán llevados de regreso a su tierra, a Sión, la colina sobre la que fue edificada Jerusalén. Han de ser llevados ahí. ¿Y qué profetiza Isaías? Dice, y verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Digan a aquellos cuyos corazones tienen miedo, sean fuertes, no teman, miren a vuestro Dios, que viene a salvarlos. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán,
Saltará como un ciervo el cojo, como en el Evangelio de hoy. La lengua del mudo cantará. Y habrá un camino, serán llevados por ahí, una calzada, se le llamará vía sacra. A los que el Señor ha rescatado regresarán, entrarán a Sion cantando, coronados con alegría perpetua. Siguiendo los gozos y alegría, y la pena y la aflicción se alejarán. San Agustín, quien en el año 585 sufrió martirio por la fe, tuvo un diálogo con un hombre judío de nombre Trífono. Aún tenemos ese diálogo que él tuvo, está escrito. Y en él se refiere a esta profecía de Isaías capítulo 35. Brotarán aguas del desierto. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Y en justicia, hablando con este Trífono, le dice, Cristo es ese manantial de agua viva que nace de Dios, nace en el páramo de la ignorancia de Dios. Aquel que es nacido entre tu pueblo curó a aquellos que fueron ciegos de nacimiento, y los sordos y los cojos, por sus palabras únicamente, llegaron a conocer. Resucitó a los muertos y les dio vida, y mediante todas sus buenas obras instó a los hombres a verle por quien realmente es. Así que todas esas maravillosas cosas, y escuchamos como San Lucas relata a menudo, que la gente se quedó atónita. Glorificaban a Dios y decían, hemos visto cosas increíbles el día de hoy. Así que San Justino le está escribiendo a Trífono, mediante todas sus buenas obras instaba a los hombres a verlo por quien realmente es. Hizo todas estas cosas para convencer a aquellos que habían de creer en él, que cualquier defecto corporal tuviesen, si obedecían las enseñanzas que les daba él, los resucitaría en su segunda venida y les volvería a ser completos y perfectos e inmortales. Así que sabemos que no toda discapacidad física es sanada. Hay algunas. Y esto nos indica el hecho de que sí, todos los que creen en Cristo algún día serán restaurados, completados, renovados y compartirán su inmortalidad. Y de eso se tratan estas profecías. Como el hermano Bob Fishman llegó a aprender cuando estudió estas profecías, más de 300 de ellas señalaban una y otra vez al cumplimiento en Jesús, quien es de la tribu de Judá, del linaje de David, nacido en Belén, quien sufrió, quien fue escupido, quien resucitó de entre los muertos. Todas estas profecías, Él es el único cuya venida fue predicha. El obispo Shim menciona esto en su libro sobre la vida de Cristo. Es únicamente Cristo quien fue predicho. Y si alguien realmente viene de Dios, como diferentes hombres han dicho venir, si realmente vienen de Dios, lo menos que Dios puede hacer es preparar su venida, anunciar su venida antes de Él, antes que venga. Así que recordamos a San Juan Bautista y en estas 2 semanas de Adviento, quien fue aquel quien de manera especial estaba llamando a la gente a preparar sus corazones para la venida del Señor. Queridos hermanos, siempre estemos con los corazones listos. Dios le dijo al profeta Isaías, al pueblo y sus tribulaciones, díganle a aquellos cuyos corazones tienen miedo, sean fuertes, no teman, aquí está vuestro Dios, Él viene a salvarlos. Él viene a salvarlos. Viene a salvar a ti y a mí y a cada uno de ustedes. Aquí está nuestro Dios, es Jesús de Nazaret, quien viene, su primera venida. Para su primera venida nos preparamos en Adviento, pero también recordamos que vendrá otra vez en gloria y llevará a cabo esa gran renovación final de la humanidad entera, de los cielos y la tierra mismo, que serán restaurados. Aquellos a quien el Señor ha rescatado a cambio entrarán a Sion cantando. Podemos pensar
no en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Entraremos a Sion cantando, coronados con la gloria eterna. Encontrarán alegría y felicidad, y la pena y la aflicción se alejarán.